Mm. Continuando con eso, cuéntanos cómo va tu proceso, si quieres. Aprovechamos el tiempo Digo, y no cortamos. Gustavo, de una, échele a la... No cortamos, no damos paso a Paola, sino más bien seguimos contigo y así vamos como también hilando cosas. No sé si te parece. Pues ¿Qué ustedes opinas? verán, sí, son las 8:30, apenas, para ¿Sí? acordar. Sí, Sí, dale. listo, entonces, bueno, de una, yo les comento mi espacio. Bueno, les comento, igual yo ya les sabía, bueno, hay algunos de acá del grupo con los que yo no he compartido como el lugar que yo he trabajado. Quiero compartir igual con ustedes porque eso viene de un proceso de, definitivamente, o sea, pues hay unos trabajos que resultan que, pues, que están vinculados con otros que he realizado de tiempo atrás. Y vengan, les voy a compartir entonces cómo fue el proceso. Eh, un momento, compartir pantalla. Listo. A ver. Ahí ya ven, bien, sí. Sí, perfecto. Geocorpus. Geocorpus, ya que Gustavo trajo pues a cotación pues del trabajo que, este fue un trabajo que nosotros realizamos, bueno, con Geocorpus, pero antes de eso también, bueno, les quiero compartir un momento a ver si me El están, puente. es la página precisamente de ustedes, espérate un momento que esté mi mamá gallo. Bueno, les comento, yo también, bueno, yo he hecho trabajos individuales, pero también hace unos años, ya unos cuantos años, he trabajado en colectivo con un grupo que se llama Geocorpus y con ellos nosotros estuvimos trabajando para un proyecto de ustedes de Oaxaca hace unos años, eso fue en el 2012. Fue también relacionado como con la limpieza del agua y incluso pues la acción ahorita pues ya que Camila estaba hablando que era lo que les decía que tiene como incluso una relación el tema que nosotros vamos a abordar. Listo, bueno, yo les quería compartir entonces ese fue el proyecto que nosotros realizamos con Geocorpus, eso fue en el año 2002. Eh, fue el proyecto que lo hicimos, pero para el arzobispo. Y en ese, pues como yo les había comentado a algunos de ustedes, pues fue un trabajo en colectivo, donde también fue más como un ritual de limpieza. Sí, como les decía, ese fue un trabajo colectivo que hicimos en el 2012 y lo hicimos de manera ritual, un acto como de limpieza, un acercamiento directamente a ese canal. En el caso de nosotros, pues pudieron ver, nosotros tuvimos un contacto un poco más cercano. Lo empezamos desde esa parte como entre Teusaquillo Parwe y lo terminamos ahí ya en la 13. Entonces, pues traigo acotaciones, o sea, traigo acá la memoria de este ejercicio porque, pues tras pasar estos años, yo quise pues como volver a retomar como esos cuerpos de agua. Pero y miren que incluso, o sea, anterior yo no había pensado como tal de una ya directamente como la propuesta con ustedes que fuera cuerpos de agua, pero sí, ya acá ahora sí les comparto la imagen de Geocorpus, aquí de Geocorpus y bueno, general. Ahí ya ven es la otra, la imagen, ¿cierto? Eh, bueno, porque traigo también esta a la memoria, porque bueno, esa acción que hicimos para Oaxaca en el 2012, eso fue en el 2012. Luego, bueno, yo estuve viviendo por fuera, yo estaba en Alemania y para a distancia nosotros con Geocorpus quisimos presentar una acción siguiendo también como con ese concepto y con ese espacio que tuvimos en contacto que ya era como de puente. Entonces, precisamente eso me ponía como a reflexionar mientras ustedes estaban hablando con Camila sobre precisamente esos significados de esos espacios. En el caso de nosotros directamente esta acción la llamamos puente, pero pues era más como crear una conexión virtual entre nosotros y pues yo era la que estaba a distancia.
esta imagen, pues esa imagen en movimiento, pues ahí ya la ven, pero pues eso fue como de lo que hicimos ahí para el evento Perfoarnet del 2014. Están mis compañeros, el contacto de ellos fue directamente con tierra y en mi caso, yo lo hice directamente, estamos en pleno otoño, yo lo hice pues precisamente como para crear ese vínculo, ese puente, lo hice directamente con las hojas. Ese fue en el 2014. Entonces, pues yo lo hago así como rápidamente para mostrar pues de que es un proceso que viene de años atrás, como ciertos sustratos, pues los que hemos utilizado, la materia. Y pues antes de pensar en ese, como tal en el agua, como para este momento, para este proyecto, yo estuve realizando también para este comienzo de año, retomé como un link como con esa acción que inicié en ese entonces y yo la puse como podría ser otoño, could be autumn, y fue ya en este espacio directamente que está cercano a donde lo voy a realizar ahorita, que es el río Fucha, la Boyacá con la 13, el canal del río Fucha, pero pues previamente yo tuve esta acción y a mí este espacio siempre me ha llamado la atención, a mí me gustan mucho esos espacios de tránsito. Y esta fue una acción, pero que yo la hice más en relación de nuevo como con las hojas y enfocado más como con esa parte como del clima, como de las estaciones, pues porque es un lugar que yo pues tengo que cruzar, transito cuando voy a coger el transporte. Entonces también por eso, o sea, es un lugar como que yo ya he estado como recorriendo previamente. Esto yo lo hice a comienzos de año. Entonces ya ahora sí para hablarles de este espacio. Pues yo inicialmente pues yo ya había seguido viendo el espacio, tenía la duda, pues eso sí como, sí teniéndolo como muy en cuenta, pues como de esta parte que estuvimos viendo, como sí manejar, sí utilizar la tierra, utilizar el agua, bueno, yo estuve como dándole muchas vueltas, pero pues volví por cosas pues de la vida y ciclos que van y vienen, otra vez volví a retomar como la parte de cuerpos de agua. Entonces, pues en ese transitar de mi espacio de la localidad donde yo vivo, ahí pues ustedes pueden ver las fotos como que esta fue como un acercamiento que yo les mostré previamente a Baja, pero pues era un acercamiento virtual, o sea, de eso que uno ve en Google Maps, y pues estas fotos son viejas. Estas fotos, ahí es donde uno ve, está desactualizado, pues cuando uno está buscando una dirección está desactualizado. Por ejemplo, esta imagen es del año 2016. Y pues yo que vivo acá, pues ya no es que esté igualito. Aquí, por ejemplo, esta otra de la avenida Boyacá, esta parte ya no está. Esta parte ya la rompieron, lo que ellos ahorita van a dejar es una avenida acá más grande, sin este espacio peatonal. La aproximación virtual al río Fucha, pues yo esa parte lo hice primero virtualmente y las imágenes ahí me di cuenta, bueno, porque yo decía, no, pero si esto ya no está, entonces por ejemplo esta imagen es del 2019, por ejemplo esta, que es del costado de la parte del Edén, costado oriental del Fucha, aquí el costado occidental, por ejemplo esta imagen sigue también del 19. Aquí, por ejemplo, sigue de la parte del recorrido, por ejemplo, esta parte ya hay ahorita, esto es donde está súper desactualizado Google Maps, sale imagen del 2013 y aquí ya hay un puente, incluso aquí ya están pasando los buses del CIP. No sé, pues de pronto ustedes si han pasado por acá, aquí esta parte ya está construida, donde están estos conjuntos y aquí hay una calle, hay una carrera y hay un semáforo incluso. Entonces, pues este es el espacio que yo he estado como transitando inicialmente. Entonces, pues esta parte y aquí, por ejemplo, esta parte yo lo hice, estas imágenes virtuales, eso fue finales de julio, comienzos de agosto.
Entonces, después de que estuve hablando con Paola, con Gustavo, como que yo, bueno, voy a volver a hacer el recorrido, ya que lo había hecho por bus y eso, bueno, lo voy a hacer a pie. Entonces, ya por ejemplo, esta es una foto que, pues, que tomé ya directamente de este mismo río Fucha en la parte trasera del centro comercial ahí Eden. Y pues esto ya fue ahorita. Esta fue tomada hace un mes. Y pues ahí yo lo que estuve haciendo fue como el ejercicio como del desplazamiento, reconocimiento del espacio. Eh, Todavía yo les había comentado pues a Oaxaca que pues el acercamiento que yo estoy haciendo con ese río Fucha tiene también como un aspecto más personal, pensándolo como en ese cuerpo de agua, en relación como también con eso que yo, con esos fluidos que yo también suelto a diario, que tiene pues como ese vínculo personal, también como de limpieza, también como volví a retomar ese cuerpo de agua como les había comentado anteriormente, pues de cierta manera como presentándome ya para este momento, este proyecto de manera individual, porque pues antes lo había hecho de manera grupal, pero pues tomando el río Arzobispo, ahora este es el río Fucha. Y pues ya después, eso yo, no, yo había tomado solo esta parte de este espacio, entre la Boyacá y entre esta carrera, la carrera 72, que es esta parte del río Fucha. Pero entonces, después del encuentro que tuve con los de Oaxaca, eh, después, pues, después de hacer como un recorrido, un poco más de mirar en mapas, o sea, de dónde a dónde abarca el Fucha, a qué remite, qué tan cercana yo estoy a ese espacio. Entonces ahí pues ya fue cuando fue la segunda parte del mapa de navegación, la segunda parte que fue escribir, y pues que fue donde yo me encontré pues con esas otras partes literalmente que me remiten a la memoria y al vínculo que tengo muy personal con ese río. No sé si de pronto alguno puso oreja de lo que yo estaba leyendo, pues de que fue muy relacionado con aspectos de la memoria, el mapa que fue la parte de escritura, lo que realicé sobre este río Fucha. Eh, y pues ese río tiene literalmente un vínculo muy personal, ese ya lo había hablado con alguno de ustedes que incluso hace muchos años, hasta donde el lugar donde yo nací, hasta mi familia está vinculada con esa parte, con el río Fucha, pero ya en otra localidad. O sea, pero ese río Fucha literalmente a mí me ha venido acompañando muchos años. Y, por ejemplo, o sea, lo que fue mi niñez, mi adolescencia y también incluso a mi familia antes de que yo naciera. Y ha sido un espacio como muy marcado tanto para la familia como punto de ubicación, como punto, o sea, punto estratégico de ubicación como para decir dónde queda tal barrio, pero también ahí sí, bueno, le remite a uno a ese estereotipo, arquetipos o también como esas imágenes que uno relaciona con el temor o con esos lugares como que uno le tiene, como yo lo escribía, tanto le tengo respeto, pero al mismo tiempo, pues obviamente una mezcla entre distancia, pero también como al mismo tiempo ver esos lugares pues que le remotan a uno a lo sucio, a lo contaminado. Eh, pero pues en mi caso, como digo, o sea, yo lo he acercado más como hacia esa parte de la memoria, del recuerdo, y pues después de haber hecho esa parte de la escritura, de por sí yo no soy mucho de escribir, pues lo cuento acá honestamente, yo he hecho muy pocos ejercicios de escritura. A mí eso no me fluye mucho. Entonces yo por eso me tomé el tiempo y esperé casi hasta el borde del último día de que baja, bueno, la fecha para entrega, porque yo le daba vueltas y yo miraba eso que está escrito y fue como que yo dije, yo no, me tocó hasta hacer todo un ritual, poner música y como que bueno, esto que me remite, man. Y sentarme ahí y ver el espacio, ver las imágenes y pues ahí fue donde empezó como a aflorar. Pero lo chistoso, que yo ahí es donde digo, yo solo plasmé en ese escrito y entonces ahí ya fue como que fue tanto lo que se me despertó de memoria, de recuerdos, de familia, bueno, etcétera, en cuanto a ese caño,
de la palabra que uno utiliza coloquialmente. Entonces fue donde yo dije, no, yo tengo que volver a ese espacio. Y yo no volvía, yo no iba a ese espacio, o sea, les cuento hace años, porque pues allá ya no tengo ningún vínculo. Tuve muchos vínculos, muchos, en el cercano a ese caño, muchas memorias, y unas de esas las compartí en eso que escribí, otras no. Y entonces ahí fue cuando dije, no, yo tengo que quedarme y pues como yo he tenido que salir por ratos y pues se me dio, como dicen, el papayazo, porque pues un familiar, mi hermano pues tenía que ir por allá cerca y yo, ay, bueno, ese es el momento. Porque como siempre, a mí también me sucede, y a muchos nos sucede esa relación, vuelve y juega con esos canales. De uno como que hasta lo piensa, bueno, ¿y en qué momento voy? Y pues, y a mí pues ese caño también tengo recuerdos pues de cosas curiosas, hasta sustos literalmente, eh, como les decía y como yo lo escribí en ese momento, ese caño me acuerda desde el man que se estaba masturbando ahí al lado del caño, de un robo que tuvo un familiar, incluso un robo en los 70 de un tío, o sea, y es con ese mismo espacio. Entonces, pues bueno, yo fui la semana pasada, entonces aquí ya muestro en las imágenes, quise hacer, bueno, fuimos ahí a pie, como que quise mirar, y ahí fue cuando yo obviamente, yo había escrito como algo incluso como del recuerdo, incluso de cierta manera como algo romántico, lo podría decir, o como con un afecto, o sea, como eso que yo tenía de la memoria y del recuerdo de ese lugar de años atrás. Y pues cuando yo fui ahorita, ahí fue donde empezó, ahí sí la palabra, la extrañez. Cuando o sea, fuimos la semana pasada y yo empecé a caminar y yo hablaba con mi hermano, no, esta cosa, esto no es lo que yo tengo en mi cabeza, man. Pero pues yo igual lo empecé a recorrerlo, ahí lo muestro en las imágenes, ahí está, esta es la parte de sobre la 27 que está un rompoy, no sé si todos conozcan esta parte o no. Y pues ahí empecé como a hacer el recorrido, entonces me acerqué un poquito más al caño. Estas, pues yo tomé varias fotos, incluso tomé unos videos, pero pues así como para mostrar, más como igual también por el tiempo. Me acerqué al colegio, pues yo en este colegio estudié la secundaria, pero obviamente ese colegio no queda nada, ese colegio lo reformaron con estos nuevos colegios, con esos cambios que hubo pues hace unos años. El colegio viejo donde yo estudié o sea, literalmente no existía una ciclovía, era donde pues donde tiraban pues la gente, los indigentes o lo que digo, los que se masturbaban ahí en ese muro que había, porque era un muro de ladrillo lo que separaba ese colegio y pues era otra cosa. Entonces, pues obviamente ya recorrer ese espacio, pues yo decía, esta cosa no es, eso es lo que yo tengo en mi recuerdo, man. Y yo lo seguí, y lo que hice fue ese ejercicio de caminarlo desde la avenida, desde la carrera 27 hasta la 30, la NQS. Y ahí pues también pues fue como ese ejercicio de la memoria, de recordar, de mirar, pero como que yo, de decir como que esto no es lo que tengo en mi mente cuando me pongo de manera hasta romántica como a recordarlo. Sí. Entonces, pues la verdad sí, yo ahí pues eso fue el día anterior, o sea, fue el martes de hace 8 días. Entonces, pues ese fue como el recorrido que hice, de ver el fucha, sí, como a distancia. Yo ahí grabé unos videos, pero muy rápido, porque pues igual incluso ahí nos estábamos ahí con mi hermano y pues ahí brinco, hay un tipo como rarongo. Entonces como que ahí más bien paramos, dejamos de grabar. Pero sí, entonces ese es el espacio, pero entonces al punto que voy es que empezó, bueno, empezó siendo desde un espacio incluso más íntimo, porque bueno, están como estos dos espacios de la parte del recorrido del río Fucha, en los que más me he enfocado son en estos dos espacios. Empezó solo siendo la Boyacá con la avenida 13, o sea, esa parte de la calle, la 12 con Boyacá. Lo vuelvo y lo muestro aquí antes, que queda ahí al lado del Centro Comercial Eden. Pero pues esto me ha llevado, como les cuento, a desplazarme a otros lugares. Y pues obviamente pues también precisamente esos, pues resignifica esos espacios, ¿no? Pero pues sí, yo vuelvo y lo digo,
mi acercamiento con, a mí eso me parece pues muy curioso porque digamos ahorita que pues Camila, que fue la que comenzó hablando, que tenemos pues ciertos espacios como en común, ¿no? Cierta materia. Pero pues lo interesante es eso, de cómo cada uno lo aborda pues dependiendo de, pues, sí, de sus experiencias y también desde su punto de vista personal, ¿no? Y pues en este caso yo también pues estoy abordando como estos canales, pero como les había ya comentado, pues está esto. Y como les cuento, en este momento estoy como, tengo ciertas, o sea, tengo ciertas ideas, una que yo ya les había comentado, aparte a Oaxaca, que también tenía que ver con el espacio un poco más íntimo. Tiene que ver también, en mi caso, es relacionado también como con eso cíclico, eso que va y viene otra vez, también en relación como con esos años, con ese tiempo que pasa. Precisamente también como de ese cuerpo que lo permite a uno, pues de cierta manera, pues fluir, limpiarse, ¿no? Y pues también obviamente quise poner, vuelvo y digo desde el principio, porque pues está muy relacionado también con esa manera, o sea, cómo van cambiando, igual como le cambia a uno la percepción con los años, porque pues ese video que les compartí a ustedes anteriormente, pues fue pues realizado de manera colectiva, pensado de manera colectiva, es donde uno dice, pues obviamente cambia mucho la percepción, vuelve y juega, es muy diferente realizar un trabajo individual a un trabajo grupal. Obviamente yo ya tengo otra, ahorita en este momento pienso muy diferente a la manera de hablándolo desde lo corporal, el acercamiento que tuvimos directamente, porque lo tuvimos, por ejemplo, en esa acción que les acabo de mostrar de ese video de los registros de Oaxaca. En esa parte nosotros tuvimos contacto directamente con el agua, con esa agua de ese canal del arzobispo. Y pues ahí es donde uno pues obviamente reflexiona sobre esos aspectos que tanto está el cuerpo para probarse ante ciertos espacios. Y que de cierta manera digo, pues es muy, sí, es respetable en ese momento digo que también había cierta fluidez como colectivo para enfrentarnos a ese espacio, para incluso para, como les digo, para tener directamente contacto, porque tuvimos contacto con el agua, o sea, era muy difícil estar uno haciendo con esas redes y que no tuviera, que no le salpicara a uno el agua. Y sumado a eso solo era, no era el agua, era incluso invadir de cierta manera, intervenir ciertos espacios de esa gente que vive debajo de esos puentes, porque ahí fue donde nos topamos con gente que vivía ahí, pues hay una parte que no sale en el registro, pero pues que es donde nosotros nos cruzamos con gente que estaba ahí. Entonces, precisamente es eso, es abordar como esa materia, de ese sustrato. Ahí les cuento, ese es eso es como lo que yo tengo y como el proceso que yo he tenido en relación con estos espacios de años atrás. Ahí fue. A mí me parece muy, muy bello también el retorno que manifiestas y cómo ese mismo transitar que te ha activado y que a ti te ha interesado desde hace rato en distintas cosas que yo he conocido de ti, me parece muy bello cómo todo vuelve a ti, ¿no? Cómo todo vuelve al propio cuerpo y cómo ese flujo está en uno. Y a veces lo que pasa es que se hace tan pequeño que no lo percibimos y otras veces es como inconmensurable. Me parece muy bello como esa posibilidad que te dio la escritura de conectar con una sensación que está en el recuerdo, porque yo me pregunto cómo es moverse en el recuerdo. Si es eso que uno recuerda muchas veces es como una ficción de uno mismo, una ficción de cosas que están alojadas, cosas que uno inventa, cosas que uno añora, bueno, no sé. Y me parece muy, muy poético también que ese conector sea el agua, ¿no? El agua como ese elemento que compartimos y como ese elemento que carga como una simbología que está asociada directamente a la vida, ¿no? Es como algo que de una vez conecta con lo vital.
independientemente que sea un agua podrida, independientemente que sea un agua que se excreta, independientemente que sea algo que sale de uno. Entonces como que esas conexiones, un poco como, casi como si uno pusiera un mapa sobre otro, entonces uno cogiera como el mapa del recorrido del Fucha y el mapa del cuerpo de Gina, y ahí hiciera como una transposición y se conectara, ¿no? Fue la imagen que me apareció cuando te escuchaba y cómo retornar a uno ayudándose pues precisamente de ese, para mí, de ese ser que es el agua, porque para mí el agua no es un recurso, sino es un ser que tiene un espíritu, que tiene, pues que es una cosa viva como yo o como los que estamos en este espacio. Entonces me parece muy, sí, como que hay algo ahí que no le puedo como dar nombre o decir algo más, pero quería compartirte eso que sentí mientras te escuché. Uy, oye, sí, muchas gracias, ya que tú hablas de esa palabra de añorarme. Es donde yo me pregunta mucho precisamente del pasado, porque obviamente estaba como eso que tenía en mi mente, eso que añoraba, sería de ese pasado. Y como yo no iba a ese lugar hace muchos años, y pues como el que me acompañó fue mi hermano, que de cierta manera también tiene el vínculo, porque él también estudió en el mismo colegio, y nosotros nos miramos y decíamos, y unos, pues obviamente nos surgieron muchas preguntas y él incluso también me ayudó ahí a tomar unas fotos y precisamente es eso de la añoranza. Uno está añorando el pasado, lo está invocando, ¿ok? Pero uno, bueno, cuando aterriza directamente en ese espacio y precisamente una cosa es lo que uno tiene en ese recuerdo, así no haya sido de muchos años atrás y que a veces a uno le pasa con ciertos lugares, ciertos espacios y otra vez, o sea, ya al llegar a ese lugar, ¿no? Entonces sí, claro, es algo que de todas maneras obvio activó y la parte, como les digo, o sea, a mí me activó mucho esa parte del ejercicio de la escritura porque yo no soy una persona que ande escribiendo mucho. Entonces ya ese ejercicio que lo que les digo, me tocó hasta hacer un ritual de poner música, o sea, tocó música, tomar un té, o sea, todo ambientar pues el espacio para que uy, me siente y me tengo que sentar y bueno, hágale. Y pero de cierta manera fue como enfrentarse precisamente uno mismo como a eso. Y eso yo también incluso me preguntaba, también de cierta manera me estaba era como enfrentando de pronto a algo que estaba evadiendo, también incluso me empecé a preguntar. Pero fue muy bonito lo que tú dices, por ejemplo, de eso, pensándolo, porque pues eso también es algo que yo digo, para mí, o sea, el agua viéndolo como un ser, y pues esa conexión pues que yo encontraba desde esa parte de lo simbólico, desde el recuerdo de cómo eso está vinculado a mí incluso desde antes que yo naciera, ¿no? O sea, que ahí yo lo escribí en ese mapa de navegación, o sea, eso está vinculado conmigo desde los años 60, o sea, desde mi familia, ¿no? Y sobre todo esa parte que está ahí y eso que me llevó a ese lugar fue ahorita porque precisamente que yo ahí en un momento que escribía como con lo materno, pues es que mi mamá está viviendo precisamente, pero hacia ese lado. Yo no, yo vivo es en Castilla. Mi mamá vive es en esa parte cerca del Edén. Y a mí, pues, me parecía muy curioso, pues, cómo eso, hablándolo desde el vientre, desde lo materno, precisamente otra vez volver a ese espacio y ahora, pues, mi mamá es la que está muy directa de vecina de esa parte, que les mostré que era de esta foto, de la 13 ahí la parte trasera del Edén. Pero entonces sí, eso les comento, que eso es como por el lado que yo estoy abordando como ese acercamiento a este cuerpo de agua, ¿no? Gira, me parece muy interesante la forma en cómo estás estableciendo el proceso y, y creo que hay palabras que empiezan como a tener una resonancia, un significado, el recordar, ¿no? Volver al corazón. Y digamos como que este volver al corazón es algo que eh, pues está muy palpable y muy eh, evidente en este, digamos, en este proceso, porque aquí me parece que creo que se ha podido configurar un proceso muy rico en cuanto a esto de los recuerdos, ¿no? Muy rico en cuanto a esto también de
volver a, ¿no? O sea, vuelves a tu memoria, vuelves al lugar, casi vuelves al antes de tu nacer, ¿no? O sea, recuerdas un antes de nacer. Eso es muy interesante para este tipo de procesos. Aquí creo que, eh, y lo veo porque en algunas imágenes sales tú tomando la foto, digamos, Sí, el- sí, me que, que- colabora. que me parece genial porque ahí ya hay esto que yo hablo de la condición también performativa que se da a través del proceso, ¿no? Que quizá en algún momento no lo podemos sentir así, ¿no? Entonces hay ya una conducta también performativa de poder establecer la relación de los cómo y de los modos en los cuales yo me aproximo a las cosas. Y en este caso las cosas son, uno, el recuerdo, dos, quizá esta relación material con el río, ¿no? Mira lo que dice Mar, también súper importante eso, conducta performativa del registro y también del proceso, ¿no? Que creo que ahí es donde empezamos nosotros a, 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 pues a llamarnos la atención a nosotros mismos sobre nuestro proceso, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y digamos, por ejemplo, algo que también me parece sí muy clave es hablándolo precisamente desde ese proceso creativo, desde eso, pues de cómo, digamos, ahorita, cómo yo lo estoy abordando, como les había dicho anteriormente, presentándome a otro cuerpo de agua, pero ya de manera individual, ¿no? Que, Mm. pues, que en ese momento que yo lo hice, pues ya años atrás, presentándonos por ustedes mismos, pero de manera colectiva. Y obviamente cómo le va cambiando a uno pues precisamente esa perspectiva y ese punto de vista también, ¿no? Sí, yo creo que también hay algo que tú mencionas muy importante y es esta relación con el hacer pensar, con la relación también ritual grupal y quizá con esa pregunta sobre la incidencia o sobre la relación performativa o el cómo ahora eh, tenemos esta, digamos como en soledad tenemos esta relación con algo performativo, ¿no? Claro, si uno está, digamos, en un colectivo, es mucho más, quizá para mí, desde mi perspectiva, poder acceder a lo performativo, ¿cierto? Que quizá a veces uno solo. A otros les puede parecer que estar en colectivo es mucho más difícil activar lo performativo que estando solos. ¿Mm? Pero mira, a ver, eso que tú dices también me parece muy clave porque, digamos, eso yo ya lo habíamos hablado con ustedes, pero pues bueno, con los demás. Digamos, por ejemplo, nosotros con Geocorpus, nosotros hemos tenido como una relación, pues me parece, pues ha sido algo muy cercana, porque nosotros en el momento como de hacer esos trabajos como corporales, hay cierta como, o sea, sí, como un vínculo que nosotros tenemos, nosotros nos podemos dejar de ver y no es que seamos pues los que parceros, somos trabajos como, somos colegas y trabajamos cuando nos acercamos a trabajar con el cuerpo, pero tenemos como una conexión desde lo corporal directamente hablándolo, que precisamente hubo en un momento donde yo obviamente me sentí también, volví y juega, ahí sí hablándole del extrañez, porque yo me muevo tanto en lo individual como en lo colectivo. Eh, y por ejemplo, pues eso a mí pues me ha funcionado de las dos maneras, que precisamente es donde ahí yo como que me he preguntado, obviamente, vuelve y juega, cómo es ese quehacer en colectivo y cómo es ese hacer individual. Y en este momento es enfrentándome, no me estoy enfrentando al mismo cuerpo porque yo no lo estoy haciendo en el arzobispo, pero pues es otro cuerpo de agua que tiene mucha relación, pero pues ahorita en este momento estoy haciéndolo yo sola. Incluso obviamente por momentos me pregunté en qué tanto tener contacto con el agua. Digamos, por ejemplo, en ese sentido yo no le tengo como miedo o algo así, vuelvo y juega, yo digo que eso es algo como muy personal y cuando uno toma decisiones de hacer ciertos trabajos con el cuerpo desde diferentes puntos, pero pues vuelve y juega, depende de qué tanto el cuerpo esté como para entrar en contacto con esos otros cuerpos. Digamos, eso se me vino mucho a la mente que en el momento que Camila estaba diciendo que ella no, obviamente no, que no iba a acercarse y a tener un contacto directo con ese cuerpo de agua.
Es donde precisamente es donde yo pensaba, definitivamente influye mucho uno en qué momento esté y todo le influye a uno, con qué esté, con quién esté. Y vuelvo y digo, para nosotros en ese momento estábamos muy compaginados el uno con el otro, desde lo corporal y ese contacto directamente que tuvimos con el agua y irse hablándolo como de que hasta cómo le influye a uno qué tanto para que se enferme o no se enferme, a nosotros pues no nos enfermamos, sí tuvimos una parte energética, o sea, sí fue denso, o sea, se los digo, fue denso para nosotros el después de haber hecho esa acción, o sea, quedamos, o sea, como si nos hubieran chupado literalmente, pero fue muy interesante la manera como nos acercamos. Mm. Nosotros, o sea, eso fue muy bonito y pues es chévere uno otra vez verse años después que uno no, ¿qué vas a ver? Uno resulta otra vez tomando ciertas cosas que uno no tenía en mente, ¿no? Pues sí, ahí les comento. Yo creo que también con relación a eso que tú acabas de decir, me parece que ahí hay algo que es muy importante también en lo performativo, quizá ya como lugar de lo performativo, y es también la necesidad, ¿sí? La necesidad de uno en relación al hacer lo performativo. ¿Cuál es quizá mi necesidad? No sé si yo creo, yo creo que ese momento en el cual tú y Geocorpus, o cuando Geocorpus hace lo del río Arzobispo, había una otra necesidad, ¿cierto? Ahora, viéndolo con esta distancia, podemos establecer que había también una situación quizá energética, pues bastante fuerte, que en ese momento quizá no fue contemplada o no fue prevista, porque quizá la necesidad de la performance rondaba en otros lugares, ¿no? Pero claro, hay algo que sucede, que es quizá esto está tanto en el pre como en el hacer y como en el después de la performance, está todo esto, ¿no? No, no, quizá no se había contemplado que se hubiese encontrado con una suerte de personas que marica, realmente absorben energía, que el mismo río absorbe energía, ¿cierto? Sino que había una necesidad quizá de limpiar, de establecer una relación quizá con esta naturaleza limpia, ¿no? Con este limpiar que en algún caso es una necesidad que salta a la vista y por eso se asume quizá de primeras. Pero lo otro que pasa con limpiar también lo energético que aparece ahí, ¿no? Y lógicamente que pues ustedes estaban en un grupo, lógicamente que ustedes también tuvieron un previo, ¿no? Una suerte de ritual grupal colectivo, tanto al inicio como al final, porque pues lógicamente que la performance se vuelve también un lugar que, pues del acontecimiento, ¿no? Del suceso, que quizá se vuelve casi muy sensible porque no sabemos, o sea, claro, yo también cuando me acercaba a mí también me salpicaba el agua del caño. Yo estaba quizá muy cerca de eso, pero yo en un momento dije, hey, yo no me voy a meter allá. ¿No? Mm. Por cosas también, o sea, quizá el autocuidado, como se quiera denominar. Pero entonces está eso, está también esa necesidad, ¿no? Y ahora quizá está surgiendo otra necesidad desde lo individual, Gina, ¿no? Y creo que, pues, o sea, desde mi perspectiva, el proceso para ti está siendo mucho más enriquecedor quizá. Claro, vamos a llegar a ver, no sé, una acción, una activación performativa tuya, pero este proceso yo sí te digo que le pares muchas bolas porque creo que están apareciendo una serie de materiales, están apareciendo una serie de materias que son extremadamente importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, eso te diría. No sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, gracias. Muchas gracias. Ya como para cerrar, si alguien quisiera decir algo o si quieres tú, Gina, ya concluir. Yo. Pues no, es cortico. Yo quisiera decir que me parece muy bacano como
como pues ver esto, digamos, porque a mí me habla como en la frecuencia de que yo estoy obsesionado mucho con con el prefijo re. Entonces aquí pienso en reconocer, que es una actividad que yo la he definido como pues literalmente como dice, volver a conocer las cosas. Y encuentro en su proceso algo muy bacano porque digamos como que ese referente de conocimiento, de saber, de definición de un acontecimiento que está presente, o un pasado que está presente también, es, digamos, su propia historia personal. Entonces, pues ahí tiene mucho porque puede proceder desde la intuición, ¿no? Entonces, qué bacano eso. Y ya, Gracias. eso. Gracias. Bueno, Gina, muchísimas gracias. Creo que me parece que la conexión fue muy interesante, Gina, después del ejercicio, activarnos con lo tuyo. Eh, quedan muchas cosas. No sé, Cami, em, también, ¿qué opinas sobre el- la apuesta que también que está haciendo Gina, que quizá están en territorios eh, o sea, tiene una vecindad totalmente cercana, no sé. Pues no sé, a mí siempre me parece interesante eso, sobre todo lo veo en la escuela, que a veces uno tiene los mismos intereses, trabaja con el mismo material, pero los resultados pueden ser absolutamente diferentes porque dependen de la experiencia y las decisiones de cada cual. Entonces me llama mucho la atención como ver que en el proceso como que nos asemejamos mucho, pero no sabemos qué va a pasar como después. Y, y ya no sé, no, pues chévere, sí me sentí también como que entendía varias de las cosas que Gina nos contaba, ¿no? Como el acercamiento también a este espacio en el que hay que tener cuidado, pero sin embargo sus intereses son diferentes, ¿no? Como que yo estoy como más enfocada en esto del espacio y de por qué lo estoy viendo así, no sé qué, ella ya está acudiendo a la memoria y lo tiene súper claro, ¿no? Como que la memoria y la conexión y eso. No sé, es chévere, parece chévere, quiero ver qué sucede. Algo que yo sí, bueno, que quiero decir ahí sí para finalizar. Definitivamente, de todas maneras, uno, bueno, habla, una cosa es, bueno, lo que uno comparte acá, ¿no? Y habla y vuelve y, por ejemplo, eso que tú dices es muy clave porque vuelve y juega, pues sí, el producto, ¿no? Se podría decir cuál va a ser el producto y cuál va a ser ese producto que vamos a mostrar acá ante ustedes. Pero precisamente es donde uno se da cuenta, más bien es como una etapa de un proceso, porque hay momentos donde uno precisamente ciertos trabajos y vuelve y retoma, vuelve y, o sí, sigue, entonces, digamos, de estas cosas que yo les dije acá puede que en un trabajo ya de imagen, algo de audiovisual, pues no se va a plasmar todo, pero pues eso hace parte más es como de ese proceso y de esa parte o sea, del proceso de cómo es que yo he realizado sí, esa aproximación a ese espacio, esa selección a ese espacio, pero vuelve y juega, el producto también es otra cosa, es algo muy diferente. Sí, 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 y también pensaba como en los cambios que se van dando en el tiempo, como este que mencionabas de que yo hoy dije como, bueno, hoy y lo he pensado todos estos días, como yo no me voy a meter al caño, o sea, ya lo tengo clarísimo, pero pensaba como, ¿y si en 10 años yo lo volviera a abordar, será que lo tendría tan seguro? O sea, no sé, ¿no? O sea, de pronto no. Y me parece chévere eso, como nos pones sobre la mesa que un mismo espacio igual va a cambiar absolutamente dependiendo de las experiencias que uno tenga y de la época y todo. Entonces eso me parece chévere también.